Buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a este nuevo encuentro, esta nueva clase de lo que es administración tributaria. Y de la unidad 2, lo que vamos a tratar acerca del impuesto sobre el valor agregado, como muchos lo conocen, lo que es el IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es uno de los impuestos de mayor recaudación para el Estado. Es un impuesto indirecto sobre el consumo que se genera en todas las etapas de comercialización y por su naturaleza debe ser pagado por los consumidores finales. Grava a la transferencia de dominio de bienes muebles, de los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, así como la prestación de servicios. La Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación son las normas que regulan este impuesto. Tenemos como bienes muebles de naturaleza corporal que menciona que el IVA se grava en todas las etapas de la comercialización, ¿sí? La transferencia de dominio y lo que es importación, se paga IVA. En servicios, todos los que están establecidos en la Ley de Régimen Tributario y el reglamento. Asimismo, los derechos de autor, derechos de propiedad industrial y derechos conexos. Sabemos que, como en el primer párrafo menciona, que es uno de los impuestos de mayor recaudación. ¿Por qué? Porque grava a la mayoría de todos los bienes, en su mayoría. Y es el que más genera, el que más alimenta el presupuesto, como lo vimos en la clase pasada. Y es un impuesto indirecto sobre el consumo. ¿Quién lo termina pagando? Somos todos los consumidores finales, los que realizamos el proceso de compra o la adquisición de un bien, un producto, un servicio. ¿Qué servicios y qué servicios, qué servicios sí aplica y qué servicios no aplica? Más adelante lo vamos a ver. Tenemos que tener claro qué es la base imponible. La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de prestación del servicio que incluyen impuestos, tasas por servicio y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido solo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos, bonificaciones, el valor de los bienes y envases devueltos por el comprador, los intereses y las primas de seguro en las ventas a plazo. Aquí dice que el IVA aplica sobre el valor total de los bienes muebles. Todo bien mueble, todo bien palpable, ¿sí? Que se transfiere, que se traslada, que se vende. Y está calculado a base de sus precios de venta. Si podemos ver, en gran parte de los locales menciona precio de venta, $800. Y abajito dice, incluido impuestos. O algunos dicen, precio de venta, $400 más IVA. Cuando ya te está dando el incluido impuestos, ya está incluido el valor del IVA. Si te detalla que 400 más IVA, pues tendrías que calcular la parte correspondiente a lo que es IVA. Una parte muy importante, los descuentos. Cuando un almacén, una persona realiza un descuento, el descuento debe ser realizado al subtotal, al valor sin IVA. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y los intereses a las primas de seguro. Entonces, de ahí se van a deducir todos los valores correspondientes al IVA. El artículo 59, todo esto está en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. La base imponible en los bienes importados. La base imponible en las importaciones es el resultado de sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. Una persona, un importador como tal, realiza una importación por un valor sin impuestos de $400. Y esta persona tiene que pagar un arancel de importación, una tasa de importación, y todos esos valores suman $500 adicionales.
Entonces, tenemos un valor subtotal de 400 y un valor de puros impuestos y puras tasas de importación sería $500 adicionales. Tendríamos un subtotal de 900. Sobre ese valor se calcula el IVA de esa importación. No por el costo, no por el costo el costo que me adquirió, el costo en el cual adquirí el producto en frontera, sino ya el costo en el producto puesto en el país. Ahí se incluyen todo lo que es impuestos aduaneros, tasas, para poder calcular el valor del IVA que tengo que cancelar para poder legalizarlo y poder venderlo en nuestro territorio. La base imponible en casos especiales, en los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones. La base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señala el reglamento de la presente ley. En este caso ya vimos lo que era la permuta, que es el intercambio de un bien por otro, y el retiro de bienes para uso o consumo personal o de donaciones. Cuando una persona hace una donación, pues no va a pagar ningún tipo por concepto de IVA. La transferencia de dominio es uno de los aspectos más importantes en el hecho generador del IVA. A continuación, bueno, se presenta un detalle de las transacciones que son consideradas transferencias. ¿Qué es una transferencia? Es un acto, un contrato realizado por personas naturales o sociedades que tengan por objeto transferir el dominio de bienes inmuebles de naturaleza corporal. ¿Qué es transferir el dominio? Es únicamente la relación que existe entre el comprador y el vendedor. Al momento de que la persona entrega el producto o entrega el servicio, ahí está transfiriendo el dominio. Así como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia sea a título gratuito. Ventas de bienes inmuebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil. Estos son unos ejemplos de transferencias. El uso o consumo personal por parte del contribuyente autoconsumo de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de producción o venta. Y una vez más volvemos a ver, todos los impuestos tienen sus sujetos activos y sus sujetos pasivos, que normalmente son los mismos. Los sujetos activos es lo que la persona o el ente que recibe o recauda los tributos. En el caso del IVA, está netamente administrado por el Servicio de Rentas Internas. Y como sujetos pasivos, son todos los contribuyentes, los agentes de retención y los agentes de percepción. Los contribuyentes, pues los que realizan la compra. Los agentes de retención, como le explicaba en la clase pasada, al momento de que una persona vende un producto a X institución, que es un contribuyente, que es un agente de retención, me retiene el IVA. Entonces esta persona tiene la obligación de declararlo también. Los agentes de percepción, cuando se venden bienes o servicios grabados con IVA y cobra el impuesto para pagárselo al Estado. Aquí podemos ver asimismo la transferencia en el IVA. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, propiedad intelectual y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, independiente de la designación que se dé a los contratos, o negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las partes. Podrá ser una, como bien lo menciona aquí, que puedan ser a título gratuito, pero tienen que tener un valor, ¿sí? Que se tiene que pagar por concepto de IVA. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compra-venta, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades. ¿Qué es consignación? Una persona que entrega un bien o un producto para que otra persona se dedique a venderlo.
Es como se puede ver en los carros de compraventa. Bueno, aquí en Guayaquil hay muchos lugares que reciben vehículos a consignación. Tú entregas tu producto y este patio de compra-venta se va a encargar de vendértelo. Y esa transferencia va a generar un IVA y tienen que pagártelo. El uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. Si compramos materia prima, puede ser una materia prima que grave IVA y lo vamos a usar para realizar un, un bien final, un producto final. Esto quiere decir que vamos a trasladar el IVA de la compra de la materia prima al precio final del producto, para saber en este caso cuánto termina costando el mismo. Y podemos ver unos ejemplos acerca de las transferencias que no son objetas del impuesto, no son objetas de IVA. No causará IVA en los siguientes casos: aportes en especie a sociedades, adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad conyugal, venta de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo, fusiones y transformaciones de sociedades, donaciones, ninguna donación en este caso grava IVA, entre entidades del organismo del sector público y del sector privado. Ninguna. Cesión de acciones, participaciones y demás títulos valores, ninguno de estos graban IVA. Y las cuotas o aportes que se realicen en los condominios para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Tengo una pregunta. Si es que logra vender si no hay vuelto. Roxana, ¿me puedes por favor aclarar en este caso la consulta? Si puedes encender el micrófono. Ingeniero, disculpe, lo que pasa es que mi esposa tuvo una clase antes, pero yo me refería al tema de la consignación, por eso le escribí. Pero ya renombré el usuario. Perdón, Jaime, en este caso. Eh, si es que no se logra vender, obviamente, pues no tendría que cancelar el pago de ningún valor. Por eso es a consignación. Únicamente cuando se genera el hecho, que es en este caso la venta. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Bienes con tarifa IVA 0%. Transferencias e importaciones con tarifa 0%. Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes productos: productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en su estado natural y embutidos, y de la pesca que se mantengan en estado natural. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que no han sido objetos de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento, congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite combustible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán procesamiento. Muchos hemos podido ver o hemos ido al supermercado y nos entregan la factura. Y hay muchos productos que graban, unos no graban, o ahora en las facturas inclusive menciona bienes con tarifa 12%, bienes con tarifa 0%, subtotal, subtotal, suman los subtotales y ya puedes saber el valor o que te cobraron. Y aquí podemos ver
el listado de productos que no me generan un IVA 12%, sino los que me generan un IVA 0%. ¿Sí? Dice que son todos aquellos que vienen de los animales. Supongamos que compramos un pedazo de carne en el comisariato, no genera un IVA. Compramos tomates en el supermercado, no me va a generar IVA. Y van a estar clasificados al momento de que podamos observar la factura. Las leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción nacional, quesos y yogures, leches maternizadas y proteicos infantiles. Uno de estos bienes van a generar tarifa 12%, si no van a ser IVA 0%. El pan, el azúcar, la panela, la sal, la manteca, la avena, maicena, las harinas de consumo humano, los enlatados locales nacionales de atún, sardina, trucha, aceites, excepto el de oliva, porque ese ya lleva un tratamiento como tal para llegar del aceite vegetal y hacer un aceite ya especial de oliva. Ese ya genera tarifa 12%. Las semillas, las plantas, las flores, las harinas de pescado, los alimentos balanceados, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas. Por ejemplo, las llantas de los tractores. Aquí podemos ver y leer cada uno de los bienes que no graban tarifa 12% o, por decirlo de mejor manera, son bienes con tarifa IVA 0. Las medicinas son aquellas que tampoco generan IVA. Podemos ver que cuando una persona realiza la compra de X medicamento, pues va a salir subtotal y el valor a pagar. Los glucómetros para las personas que necesitan ver los niveles de azúcar, las lancetas, las tiras reactivas para la medición, las bombas de insulina, el papel periódico, los libros y todos los bienes que se exportan. En la exportación tampoco se paga IVA, solo se paga IVA en la importación. Los que introduzcan al país, en este caso, la importación de bienes que van a generar IVA 0. O quién los va a importar. En este caso, los diplomáticos extranjeros pueden importar sin pagar IVA. O funcionarios de organismos internacionales, regionales, subregionales, que se encuentren liberados de derechos e impuestos. Los pasajeros que ingresen al país hasta el valor de la franquicia reconocido por la Ley Orgánica de Aduanas, en los casos de donaciones provenientes del exterior, que se efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y empresas públicas, y las de cooperación institucional con entidades y organismos del sector público y empresas públicas. La energía eléctrica, las lámparas LED, los focos LED, en este caso, aviones, avionetas, helicópteros, los vehículos eléctricos, tanto los de transporte público, los de carga y los de uso particular. El oro adquirido por el Banco Central, las cocinas de uso doméstico eléctrica, las embarcaciones, maquinaria, los equipos de navegación. Yo tengo una pregunta de Stephanie. ¿Podemos en este caso, por favor, si alguien tiene una consulta, levantar la mano y hablarlo libremente? Tengo aquí una consulta. En el caso de que una empresa esté registrada como fundación o que su razón social es de ayuda humanitaria en importación, en el caso de hacer importaciones, ¿cancelan IVA o no? Aquí te voy a responder con una propia diapositiva. Dame un segundo. Pues aquí la puse. Aquí tenemos. No causará IVA.
Instituciones de carácter privado sin fines de lucro. Una fundación es una institución sin fin de lucro. No genera IVA ni se le cobra IVA. No genera para ventas o para cualquier actividad ni tampoco va a cobrar un IVA o se va a tener que pagar un IVA en una importación. Ya, muchas gracias, Inge, muy amable. Perfecto. Por aquí creo que me quedé. Estamos aquí. Estamos acá. Las baterías, cargadores para electrolineras, para vehículos híbridos y eléctricos. Los paneles solares, plantas para el tratamiento de aguas residuales, barcos pesqueros de construcción de agua de artillero. ¿Sí? Aquí hemos podido ver múltiples productos, ¿sí? Acerca de productos o bienes que tienen tarifa IVA 0%. Sería bueno en este caso, al momento de que puede existir una pregunta con respecto a esta, les puedo dar un ejemplo y me van a decir genera IVA 0, genera IVA 12. Entonces sí es importante la revisión y que tengan claro el tema de los productos. Bienes con tarifa, aquí también tengo un resumen prácticamente, productos de alimentos en estado natural, embutidos, leches maternizadas o como se llaman las leches de, como le dicen, las leches artificiales, los medicamentos, papel bond, los libros, las lámparas, los vehículos, el yogur, el queso, los enlatados nacionales, las semillas de las plantas, las raíces. Bienes con tarifa cero, los espectáculos públicos. Uno va a un concierto y te cobran una tasa, pero no te cobran IVA. En ningún momento, al momento de que te entregan una entrada a un concierto o la entrada para ir a un estadio, ahí pueden ver las tasas que te van a cobrar, pero en ninguna dice, te cobran por concepto IVA. Los prestados personalmente por artesanos calificados, los seguros y reaseguros de salud de vida. En este caso, cuando una persona adquiere un seguro de salud, te cobran únicamente la base imponible, pero no te cobran IVA, sale IVA 0%. Los sistemas de la lotería, asimismo, quien ha podido comprar una lotería electrónicamente, no al canillita, a la persona que está en la calle, porque esa persona no tiene un facturero, una nota de venta, pero quienes han podido comprarlo, ya sea vía online, les va a llegar una factura electrónica, pero una factura electrónica con IVA 0. Los de transporte nacional, terrestre, acuático, de pasajeros y de carga. Los de salud, medicina prepagada. Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente para vivienda. Los servicios públicos de energía eléctrica, alcantarillado, de recolección de basura, los de educación, sí, es muy importante. En este caso, ustedes en este caso que son estudiantes, les tiene que llegar una factura electrónica, la cual no detalla un IVA como tal. Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos, los religiosos y los de impresión de libros. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, por favor? ¿Está todo claro? Sí, en que todo claro. Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el IVA en la adquisición de bienes y que exporten, tienen derecho a crédito tributario por dichos pagos. Igual derecho tendrán por el impuesto pagado en la adquisición de materias primas, insumos y servicios utilizados en los productos, elaborados y exportados por el fabricante. Una vez realizada la exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución correspondiente acompañada de la copia de los respectivos documentos de exportación. Buenas noches, Inge. Así sea, disculpe, nos resulta, así sea la parte, por ejemplo,
que sea en euros o cambie la moneda, no hay ningún problema en eso. ¿En qué caso? ¿Podrías ser más explícito? De las devoluciones, por ejemplo, se hace importaciones a España, Suiza o Colombia, entonces allá manejan diferente moneda y aquí los aranceles solo sacan el deducible de los aranceles cuando llegue a Ecuador. Exacto, ya. Ahí viene la parte en que cuando uno hace una compra a un determinado país, cuando tú no manejas esa moneda, tú en el país de donde compras, haces tu tipo de cambio y te dan una factura en función a la moneda de ellos. Cuando viene a tu país, pues ya viene tu factura y ya viene la aduana y te transporta nuevamente a tu tipo de cambio. Y en base a eso ya te cobra tus tasas. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí. ¿Tenemos ninguna otra pregunta? Continuamos. La facturación del IVA. En el artículo 64, la facturación del impuesto. Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquiriente del bien o al beneficiario el servicio de facturas, boletas, notas de venta, en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren grabados o tengan tarifa cero. Eh, Aquí podemos ver ya más acerca de la formalidad de un comercio, al momento de ejercer un comercio. Muchos lugares informales como tal, no te van a entregar una factura, una boleta, una nota de venta autorizada. Y únicamente te podrán dar un papel que la compraron en una librería. Pero ya si hay una visita por parte del Servicio de Rentas Internas, lo que va a hacer es clausura del local porque ellos están obligados a generar una factura. Así sea tarifa 12%, tarifa 0%. Ellos tienen la obligación. Entonces, si vamos a un local, se ve que es formal, normalmente te van a poder entregar una factura. Entonces, como el ejemplo que les mencionaba del canillita, la persona que vende la lotería, no le vamos a pedir una factura. Sabemos que esa persona no ha tenido la instrucción necesaria o la instrucción suficiente para tal vez tener conocimiento en generar una factura, sin menospreciar a las personas, pero es una realidad que se vive al momento. Entonces, no podemos pedirle una factura. Probablemente la pueda tener, como en la mayoría de sus casos no la va a tener. ¿Sí? Entonces, ya aquí hablamos acerca de la formalidad que existe al momento de efectuar ya una actividad económica. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercancías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto y el IVA cobrado. Si vemos la estructura de una factura, permítanme un momento, voy a dejar de compartir. En el aula virtual, yo puse un ejemplo de una factura. A ver, por favor. Regálenme un minuto, por favor. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Sí puede, se puede Sí, observar? sí se ve. Sí, se ven. No recuerdo si la subí en este caso a la virtual, pero
Aquí vemos la estructura de una factura, ¿sí? En el artículo nos menciona que debe estar expresado el subtotal, si el bien grava el subtotal IVA tarifa 12, porque hay modelos y modelos de facturas. Este es un modelo de una factura que detalla el subtotal con tarifa 12, un subtotal con tarifa 0, un subtotal, y al final ya está la parte del IVA y el total. Pero hay facturas que solo tienen subtotal, indiferentemente si sea tarifa 12 o tarifa 0, pero ya la persona que la realiza, si sabe que su bien o su servicio genera IVA 12 o IVA 0, pues lo colocará. Entonces lo que nos dice es que toda factura, toda boleta autorizada debe tener este recuadro. El subtotal, donde se detalla el valor que se está cobrando por IVA y el total. ¿Alguna pregunta? En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo petrocomercial, las comercializadoras y las distribuidoras facturarán desglosando el impuesto al valor agregado del precio de venta. Quienes tenemos vehículo, en este caso al momento de efectuar la compra del combustible, podemos darnos cuenta que dice subtotal, total, subtotal, IVA y total. ¿Sí? Ellos siempre están en la obligación asimismo de desglosar el valor del IVA. La tarifa del impuesto, todos sabemos que es del 12%. En este caso, cuando sucedió lo del terremoto, pues hubo un alza en el mismo. Y ahora dice subsidio. También menciona el valor del subsidio. Es correcto. Que ahora inclusive es menor de lo que antes era el valor. Porque están liberando los precios. Continuamos. ¿Qué es el crédito tributario? Muchas personas que realizan una actividad económica y que entregan una factura van a estar siempre relacionadas acerca de qué es el crédito tributario. O escucho muchas personas dicen, ¿tienes crédito tributario? Dame una factura, tú que tienes crédito, porque no quiero pagar. Entonces, se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo, o de los bienes, de las materias primas, insumos y de los servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen únicamente a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados con este impuesto, que podrá ser usado hasta en 5 años contados desde la fecha de exigibilidad de la declaración. Para tener derecho al crédito tributario, el valor del impuesto deberá constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. Un ejemplo rápido con respecto al crédito tributario. Yo genero una factura por $1000. Mi IVA que voy a cobrar van a ser $120. Y de aquí voy a desglosar todos los gastos que tengo para realizar mi actividad económica. Solo y únicamente los que uso para realizar mi actividad económica. El internet de mi domicilio. Supongamos, pago $50. El IVA de $50 son $6. Y supongamos también que no tuve ningún otro consumo. Yo tengo un IVA cobrado de $120. Y tengo un IVA pagado por $6. Entonces, si tengo un IVA cobrado de permítanme un momento para compartir un Excel mejor. ¿Pueden ver? Sí, Inge.
Aquí por un lado, en la parte izquierda, podemos ver la venta de un servicio. Yo generé una factura o yo generé la venta de un bien de $1000 y el IVA de esos $1000 es 120. Y la compra que me haya costado el bien $600 y haya tenido y el IVA de compra de este bien es el IVA de este bien es $72. Entonces, este es el IVA que yo estoy cobrando y este es el IVA que yo estoy pagando. El diferencial del IVA cobrado menos el IVA pagado, si es negativo, va a ser que yo tengo crédito tributario. Si me da un valor positivo, yo tengo que pagar ese valor al SRI. Este es en el caso de que yo tengo un bien y vendí tal y solo generé una factura o vendí parte del producto. Aquí el valor me dio positivo. Entonces estos $48 son los que yo tengo que pagarle al SRI. Supongamos que esto, a ver, esto fue de aquí yo voy a tener un caso 2 o un mes 2. Tengo una venta similar y yo realicé una compra similar también, pero aquí yo realicé una compra para el siguiente mes. Y supongamos que aquí esté un valor similar, también de un valor de $500. Entonces, ¿qué dijimos que era el crédito tributario? Es el diferencial entre el IVA cobrado versus el IVA pagado. Entonces, aquí como yo tengo dos facturas pagadas, voy a sumar los valores correspondientes a IVAs y voy a restarlo del IVA cobrado. Y aquí tengo un crédito tributario. Este crédito tributario me va a seguir para el siguiente mes que yo tenga que hacer una declaración, tenerlo a mi favor. ¿Cómo a mi favor? Volvemos a copiar el caso 1, ya no va a ser caso 1, sino que va a ser, supongamos que es un tercer mes. Y se dio el mismo caso, tenemos la misma venta, tenemos la misma compra, pero aquí yo voy a tener que, aquí yo tengo un saldo a pagar al Estado de $48. Y aquí hago uso de mi crédito tributario. Tengo un crédito tributario de $12. Entonces, mi nuevo valor a pagar al SRI va a ser $36. Y ya no tengo crédito tributario, ya lo ocupé. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Si alguien tiene una duda, por favor, para que me la pueda hacer ver. Esto es En este caso, el crédito tributario solamente es de un mes, por ejemplo, no puedo acumular de varios meses y utilizarlo después. Sí, claro que sí, puedes acumularlo, se puede acumular. Supongamos que tú realizas ventas, pero esas ventas no generan un monto mayor a lo que tú compras. No generan un monto mayor a lo que tú compras. Supongamos tú compras X producto
y te vale a te cuesta, tiene un costo de 1 centavo. Tú lo vas a vender a $5. Imagínate qué cantidad de producto tienes que vender para poder llegar a ese nivel. Entonces tú vas, sumas, vas arrastrando esos créditos tributarios y también te dice que debe ser utilizado o puede ser arrastrado a no más allá de 5 años. ¿Sí? Entonces ya pasa el tiempo, ya ese crédito tributario quedó ahí, ya no lo puedes usar o puedes a su vez pedir la devolución. Ah, o sea que sí puedo pedirle devolución en un cierto momento. Exacto, exacto. Pero si ya pasa de los 5 años, ya no puedes ni pedirlo. ¿Sí? Gracias, Inge, ya me quedó más claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No. Voy a compartir. Ese fue un ejemplo básico. Sí, es para que tengan únicamente claro lo que es el, el crédito tributario. Una declaración de IVA, pues, es similar, pero con una estructura aún más detallada. El crédito tributario generado por el impuesto de valor agregado, estoy compartiendo pantalla, no. Un segundo. ¿Pueden ver? Ahí sí. Perfecto. El crédito tributario generado por el impuesto al valor agregado podrá ser usado de acuerdo con las siguientes reglas. Podrán utilizar el 100% del crédito tributario los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado en los siguientes casos. En la producción o comercialización de bienes para el mercado interno grabados con la tarifa IVA distinta de 0%. En la prestación de servicios en la prestación de servicios grabados con la tarifa vigente de IVA distinta de 0%, en la comercialización de paquetes de turismo receptivos facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, en la venta directa de bienes y servicios grabados con tarifa 0% de IVA a exportadores, y en la exportación de bienes y servicios. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén grabados con tarifa 0 y en parte con la tarifa vigente, distinta de 0%, considerando por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo, por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes de materias primas, insumos y por la utilización de servicios. Aquí básicamente es para las personas que puedan tener doble actividad, ¿sí? Una parte la generan con IVA 0 y una parte la puedan cobrar con tarifa 12%. La proporción del IVA en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizados mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionado a las ventas grabadas con la tarifa vigente de IVA distinta de 0%, más las exportaciones, más las ventas de paquetes turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, a personas no residentes del Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios grabados con tarifa 0% de IVA a exportadores, con el total de las ventas. No dan derecho a crédito tributario por IVA pagado las adquisiciones locales e importaciones de bienes de activos fijos o la utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios grabados en su totalidad con tarifa 0%. Haciendo una comparación con el ejercicio que les realicé, pues el crédito tributario únicamente, si se pudieron dar cuenta, está en función al valor de IVA, del IVA. Pero cuando se genera una actividad o se realiza la compra de un bien con una tarifa 12. Si es con una tarifa 0, sabemos que el IVA de eso va a ser 0. Y eso no va a generar un crédito tributario por ningún lado. Las adquisiciones locales e importaciones de bienes y utilización de servicios por parte de las instituciones, entidades y organismos que conforman el presupuesto general del Estado
entidades y organismos de la seguridad social, las entidades financieras públicas, ni los gobiernos autónomos descentralizados. Las personas que han podido o tienen la oportunidad de ser empleadores, el momento de generar la planilla para efectuar el pago en este caso, del seguro social, por ningún lado te dice tarifa 12%. Entonces, eso no genera un IVA. Entonces, eso no se puede utilizar. Se puede utilizar pues, mediante otros métodos, pero para otro tipo de impuesto, que sería, por ejemplo, el impuesto a la renta. Ahí lo puedo usar como deducible, pero para pago de IVA, eso no puede ser utilizado. Ya cuando veamos en este caso, más adelante, lo que sería el impuesto a la renta, pues ahí lo entraremos en explicación. La declaración del impuesto. Los sujetos pasivos de IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo aquellos por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago, en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que establezcan en el reglamento. Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios grabados con tarifa cero o no grabados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. Quienes realizamos alguna actividad económica y tenemos que presentar una factura, tenemos que hacer una sumatoria de todas las facturas que hemos entregado en un bien y la declaración se la realiza a mes siguiente, a mes vencido. ¿Sí? La del mes anterior. De acuerdo al último dígito de la cédula, para eso existe también unas fechas ya establecidas para evitar pagar multas e intereses. Así también hay personas que se pueden acoger a una declaración semestral, en la cual realizas la sumatoria de todas las facturas que generes por 6 meses y efectuar la declaración ya en el mes número 7. Desde ahí empiezas a hacer tu declaración. Eso es de acuerdo a cómo se acojan. La liquidación del impuesto. Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones grabadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de que se trata en el artículo 66. La liquidación es netamente ya hacer la declaración. Y cuando uno realiza ya la declaración, ahí podrá deducir si que tienes crédito tributario o no. Y ahí ya vas liquidándolo. Eso es la liquidación del impuesto. Ya realizar la declaración como tal. Y aquí vamos a hablar acerca del pago. Nos dice que es la diferencia resultante luego de la deducción indicada en el artículo anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. Si la declaración arrojare un saldo a favor del sujeto pasivo, dicho será considerado como crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los 6 meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al director del Servicio de Rentas Internas la devolución o compensación del crédito tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas hasta dentro de 5 años contados de la fecha de pago. La devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos y consiguientemente no causarán intereses. Vimos en un capítulo anterior que cuando se generan pagos indebidos, el Estado tiene que devolvértelos con intereses. En este caso no. Cuando un agente de retención te realiza una retención, esos valores tienen que ser
devueltos, si es que no los utilizas en tu declaración, tienen que ser devueltos por parte del SRI, pero eso no quiere decir que esto se convierta en un pago indebido o un pago en exceso, sino es un valor que te tienen que devolver. Y eso no te va a generar un interés, no vas a recibir un monto mayor a lo que diga el valor de la retención. ¿Sí? Tenemos preguntas, por favor. El IVA pagado para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad o de consumo personal les sea reintegrado a través de la emisión de cheque, transferencia u otro medio de pago, sin intereses en un tiempo no mayor a 90 días de presentar su solicitud de conformidad con el reglamento respectivo. Si vencido el término antes indicado no se hubiesen reembolsado el valor del IVA, se reconocerán los respectivos intereses legales. Entonces, en el caso de que cuando una persona con discapacidad ejerce también una actividad económica y realiza pues las compras de algún bien, tiene valores que cobrar, porque estas personas no tienen que cancelar el pago de IVA como tal, y les dan un periodo de no más de 90 días para pedir la devolución. Y aquí tenemos un ejemplo, era dentro de las diapositivas, por eso yo sabía que las había metido. Tenemos IVA cobrado, IVA pagado, IVA causado, y un crédito tributario de un mes anterior. Y aquí un ejemplo que ya lo realizan con retenciones, se lo da con retenciones y con créditos tributarios de saldos anteriores. ¿Ya? Y esto es para un agente de percepción. El total de IVA a pagar como agente de percepción va a ser $40. Y las retenciones del 30% del subtotal. Entonces, hacemos la sumatoria del total de IVA, que es $40, más el valor que yo estoy reteniendo. Esto es en el caso de un agente que retiene el valor. ¿Sí? En el caso de por decirlo así, una empresa, una persona obligada a llevar contabilidad, son personas que retienen o son agentes de retención. Una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, es una persona que no retiene. ¿Sí? Esto únicamente es una introducción. La materia no da para yo poderles enseñar cómo hacer una declaración, pero sí para que tengan una noción básica acerca del tema. Esto ya lo ven como tal en una materia de contabilidad. Ahí ya podrán ver a detalle, ¿sí? Pero yo he tratado de moldear la materia para que puedan al menos tener un conocimiento básico acerca de los diferentes tópicos. Y todo esto, una vez más, lo podrán encontrar en la Ley Orgánica de Régimen Tributario. Al momento, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Ingeniero, buenas noches. Los que retienen el IVA, o sea, le hacen la retención, esos son lo que se llaman contribuyentes especiales. Un contribuyente especial es una persona que está por encima de una empresa o de una persona obligada a llevar contabilidad. Ellos llevan, por ejemplo, una retención del IVA del 100%. Y pueden retenerle así sea a una empresa. Porque una empresa retiene a una persona natural, no obligada a llevar contabilidad. Y el tema de los contribuyentes especiales pueden retener valores a una empresa por concepto de IVA o concepto de impuesto a la renta. Eso, el contribuyente especial está por encima. Para ser un contribuyente especial, tiene que su nivel de facturación o nivel de ventas debe estar muy por encima
del que una persona obligada a llevar contabilidad o una empresa normal venda. Suponiendo con Excel la razón social de Claro, ellos son contribuyentes especiales. O sea, sus niveles de facturación están muy por encima de los que una empresa normal o una persona natural obligada a llevar contabilidad genera. No se diga de una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Está todo claro? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Dame una consultita. ¿Qué es eso de las retenciones que realizan? Por ejemplo, cuando alguien va a dejar, bueno, no sé por qué o quiénes están autorizados o por qué porque siempre cuando alguien emite una factura dice tanto de retención. ¿Qué es eso y por qué lo realiza? Los agentes de retención pueden ser una persona obligada a llevar contabilidad o una empresa. Son aquellas personas que retienen tanto en renta o retienen en IVA. Y lo que hacen aquí netamente el tema de las retenciones es, o se lo utiliza es por control. Como yo se los dije, cuando personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad realizan una actividad comercial, al momento de generar la declaración, no se ingresan ni seriales de facturas, ni qué factura emitiste o qué factura recibiste, ni a quién le vendiste. Ya. Eso es cuando se realiza entre personas no obligadas a llevar contabilidad. Pero cuando ya realizas un negocio con una empresa o una persona que es obligada a llevar contabilidad, aquí ya hay además de hacer la declaración, tú realizas un anexo a las declaraciones, donde van a constar a quién le vendiste, a quién le compraste. Entonces, lo que hacen es las retenciones más sirven para controlar que lo que tú estás declarando es lo que hiciste. Es netamente más de control. Porque cuando ya se cruzan la información, yo soy obligado a llevar contabilidad y recibí una retención por 100 y me retuvieron 150, entonces va a saltar una alerta para el SRI, pero tú tú le retuviste a esta persona 150, porque esta persona que te está diciendo que le retuviste 100. Entonces, cuando existen ese tipo de cruces de información, ahí pueden darse las alertas para la administración tributaria, que en este caso para el SRI. Más sirven por control al momento de efectuar una declaración. Hay una consultilla, por ejemplo, no, emito una factura, por ejemplo, me cobran el IVA y aparte esa retención, eso, y ese dinero, por ejemplo, es para, eso no entiendo. Por ejemplo, ese dinero que se lleva, por ejemplo, si yo dejo un viaje de algún material, algo así en alguna ferretería, algo, aparte, por ejemplo, dice tanto del IVA y de retención, ese dinero, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Tengo derecho a, por ejemplo, a reclamar o no? Ya. Si tiene, eso de ahí te va a servir como crédito tributario. Te dan una hojita que dice retención con el número, Sí. con el nombre de la empresa que tú le vendiste y te detallan ahí tanto te retuve en IVA, tanto te retuve en renta. Y si tú tienes en crédito tributario un saldo positivo, déjame compartir la pantalla de acá. Tú tienes un crédito tributario en positivo. No, vamos a un crédito tributario en negativo.
Y supongamos en el mes 4. Caso 4. Ya este es tu valor a pagar, o su total de pago de IVA. En el momento, aquí en esto de aquí, te hicieron una retención. En el momento de que tú vendiste, te generaron una retención de IVA. Es un producto que te retuvieron el 30%. Tienes aquí un papel moneda que lo puedes utilizar en este punto. Retención. Entonces, ¿cuánto le vas a pagar al SRI? No tienes obligación de hacer un pago. Así usas la retención. Si tú hiciste una venta de un bien o un servicio y te retuvieron y tienes valores positivos a pagar como subtotal, puedes usar la retención. E inclusive, si tú tienes valores negativos en retenciones, lo que pueden hacer es que tu crédito tributario inclusive sea mayor. Supongamos que estos 48 sean negativos. Supongamos que tú tuviste un crédito tributario, un subtotal a pagar de... Tú tuviste un crédito tributario y tenías un crédito tributario del mes anterior. Y a eso también tienes una retención. Que la retención es un valor negativo. Entonces, para el mes 5, tú vas a obtener tu crédito tributario que vienes arrastrando, más el crédito tributario que se generó en el mes, y más el valor de la retención. Entonces, esto ya no se convierte en un valor a pagar en el SRI, sino que ya se convierte en un crédito tributario para el mes 5. Entonces, el valor de la retención o te alivia el pago para el SRI o a su vez te engorda, por decirlo así, tu crédito tributario. Recordando que tu crédito tributario te sirve para disminuir los valores a pagar al Estado. O a su vez para pedir la devolución en algún momento que tú lo deseas, ya viendo que no lo vas a utilizar en su totalidad. ¿Sí? Entonces, los valores de retención, pues, van a ser usados. Tienen que ser usados, tienen que ser declarados, porque es un valor que está a favor tuyo. ¿Te quedó claro? Sí, sí, por ejemplo, y eso digo, al momento de declarar eso y es automáticamente que te sale, por ejemplo, si yo tengo que pagar, me dice, por ejemplo, como usted me dice, tengo ahí esa retención, me dice, a ver, tenía que pagar, vamos a decir un ejemplo, 100 y la retención tenía de 40, entonces solo pago 60, eso ya es automático. Exacto, exacto. Muchas gracias. Perfecto. No tenemos más preguntas. Ya podríamos dar por terminada en este caso esta clase. Y tenemos aún más material para la próxima clase. Por situación tiempo, me gustaría que puedan ir. Voy a compartir la pantalla de la portal.
por situación tiempo, sí me gustaría que en la siguiente clase se vaya leyendo acerca de el impuesto al transporte, los actos administrativos y los delitos de la administración tributaria. Porque para la siguiente clase, en teoría ya se terminan los encuentros y nos quedaría una última clase, un último encuentro que va a ser utilizado pues previo al examen como tal, que va a ser un resumen de todo. Y si podemos darnos cuenta, los temas o los tópicos de la materia son extensos y no nos abastece los 45 o los 55 minutos que tenemos por ley de horas clase. Entonces sí les pediría que vayamos un poco leyendo acerca del tópico de la materia para poder ir avanzando más rápido. Habrán temas o habrán diapositivas que voy a irlas pasando brevemente para poder ir avanzando. Asimismo, cuando tengan preguntas o dudas, salten cuando yo vaya hablando. Por esto que les pido que las diapositivas, el material, lo vayan revisando para que cuando tengamos un encuentro, ustedes tengan múltiples preguntas y yo podérselas ir respondiendo. ¿Sí? Eso sería todo por el día de hoy. Y ya nos veríamos el día jueves. La clase del día jueves, estoy viendo la posibilidad voy a solicitarla para que pueda ser a las 6. Porque también ahorita por ejemplo estoy en un curso de docente de formación en línea. Entonces también se me cruza un poco porque salgo de clases para poder cumplir con ustedes. Y ahorita me tengo que volver a conectar. Y el jueves en este caso trataré de que la clase sea el día jueves a las 6, o no sé si ustedes tengan inconvenientes que sea luego de las 9. No hay problema, profe, puede ser a las 9 también. Perfecto, entonces igual yo les voy a estar notificando por medio del grupo si existe algún cambio o a su vez lo trabajamos de la manera normal. ¿Sí? Eso sería todo de mi parte. Por favor, una vez más, agradezco la asistencia del día de hoy y asimismo les pido la revisión de todos los materiales. ¿Sí? Ya nos vemos el día jueves. Que todos tengan buenas noches. Gracias, Inge. Hasta el jueves. Buenas noches, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Muy buena noche.